Muy buenos días, el tema de hoy es nostalgia. Vamos al libro de Eclesiastés capítulo 7, verso 10. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Nostalgia. Mire que aquí nos habla Salomón, un hombre muy sabio en el cual este libro de Eclesiastés es lo que escribió los últimos años de su vida. Y la sabiduría que Dios le dio a Salomón, yo creo que lo habla con todo el conocimiento, con todo el entendimiento, diciendo: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Y es precisamente personas que están viviendo circunstancias, situaciones difíciles. De pronto ya está usted en los caminos del Señor y como que se le ha hecho difícil el camino en el Señor, porque de pronto su familia lo aborrece, su esposa lo aborrece, su esposo lo aborrece, sus familiares ya no le hablan y como que usted dice: ¿y ahora qué hice yo? Pero qué malo tengo yo que haya llegado a los caminos del Señor, pero ahora me aborrecen. Cuánto anhelo cuando compartía con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, con mis abuelos, mis amigos, mis familiares, y ahora me aborrecen, no me saludan siquiera y como que me miran con malos ojos, inclusive me tildan del cristiano. Ahora lo perdimos, ahora le lavaron el cerebro, ahora se lo pasa en esa iglesia, ahora muchas cosas que el enemigo usa el entorno para mirar cómo acercar a la persona vuelva a su pasado. Cuando hablo del tema nostalgia, personas que añoran esos tiempos del pasado en los cuales de pronto disfrutaba en juerga, en borracheras, en inmoralidad, en pecado, en mentira, en manipulación, en engaño, en traición, en infidelidad, bueno, muchas cosas en las cuales el enemigo los tenía atados. Otros de pronto que no comparten ya con sus seres más queridos y como que no anhelan estar con usted. De pronto usted sí anhelaría estar con ellos, compartir con ellos, pero ellos no, porque ellos lo ven como un estorbo, como que los juzga, y es precisamente porque ha venido un cambio. Pero tenga en cuenta que no es usted, es el Espíritu de Dios a través de su vida. Y muchos se sienten abrumados, oprimidos, angustiados, afligidos, abandonados, inclusive ultrajados. Y es precisamente ¿por qué? Porque anhelan el pasado. La nostalgia los embriaga, los inunda, los derriba en momentos de crisis, de circunstancias, de situaciones que está viviendo, está pasando. Pero como el Señor viene y nos habla acá, que no añoremos esos tiempos en los cuales vivíamos de pronto. Para usted y para mí eran tiempos de alegría, pero no agradábamos al Señor, agradábamos al entorno, al amigo, al compañero, al papá, a la mamá. ¿Cuántas veces de pronto llegábamos borrachos a la casa y los padres no decían nada? Pero ahora cuando estamos en los caminos del Señor, como que les fastidia, les molesta y como que nos tildan, o de pronto no nos saludan siquiera, o nos hacen mala cara, o llevan inclusive días sin hablarnos, en los cuales como que nos hacen sentir mal. Pero acá el tema nostalgia es que solo debemos llevarlo a la cruz, clavarlo, cancelarlo a través de la cruz, ya que encontramos la mejor respuesta a través de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos que cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, todos lo abandonaron, inclusive sus mismos discípulos. ¿Dónde estaban sus hermanos? ¿Dónde estaban los discípulos de Jesús? No había ninguno en ese momento. Cuando él estaba en la cruz del Calvario, ya colgado el Señor Jesucristo, ¿dónde estaban? Entonces encontramos que él mismo sufrió penalidades, angustias, zozobra, abandono, engaño, traición, el Señor Jesucristo. ¿Y por qué nos afligimos cuando viene la nostalgia? Pero no debemos albergar la nostalgia porque nos trae depresión, nos trae zozobra, nos trae incertidumbre y nos llena de duda y de temor. Pero aquí en la palabra nos enseña a usted y a mí que no debemos traer a memoria esas cosas pasadas, porque la palabra de Dios lo dice: y aquí no traigáis a memoria las cosas pasadas, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Si usted va a traer a memoria lo pasado, traiga lo mejor que usted vivió, tiempos de pronto que usted pudo disfrutar, cierto, pudo vivir, pero de alegría y de gozo, pero no tiempos de amargura y resentimiento, de dolor, tiempos a los cuales usted anhelaría volver al pasado, ya no. Y además que no vamos a volver a ese pasado, en el nombre de Jesús, no vamos a volver a ese tiempo pasado, porque los tiempos presentes y futuros en Cristo son muchos mejores que los que nos pueda ofrecer nuestro entorno, en este mundo, la sociedad, lo que nos venda, pero ya en el Señor está todo mucho mejor. Y es que precisamente encontramos circunstancias, situaciones en las cuales muchas personas se sumergen en la nostalgia.
Incluso ya personas cristianas en la vida cristiana que anhelan, digamos, tiempos pasados, tiempos cuando Dios los usaba, cuando Dios los usaba de pronto con milagros, cuando Dios los usaba con sanidades, con señales, con prodigios, y como que ahora no, porque se enfrió espiritualmente y como que la persona se convirtió en una persona más de la banca, en la iglesia, va a calentar banca, pero no hay un fuego, el Espíritu Santo, no está esa pasión, no está esa entrega en el Señor, y como que solamente se acuerda y habla todo el tiempo cuando Dios me usaba, cuando Dios me mostraba, cuando Dios me daba revelación, cuando Dios me daba entendimiento, cuando yo entendía la palabra, cuando yo le hablaba a otros de las cosas de Dios, y muchos se enfocan en eso. Entonces andan en la nostalgia, pero no salen de ese entorno, no salen de lo que viven enfrascados en sus emociones, sus pensamientos, para poder empezar esa vida nueva en Cristo Jesús, con fuego, con pasión, ya que en el Señor cada día es un fuego, cada día que debemos avivar ese fuego en nuestras vidas, y es el fuego del Espíritu Santo a través del entendimiento, el conocimiento, la revelación, la palabra. Por eso se logra con tiempos determinados, en ayuno, en oración, en clamor, en intercesión, en la presencia del Señor, y es ahí donde viene el Espíritu Santo y aviva ese fuego en nuestras vidas, y nos levanta en su poder, nos levanta en su gracia, nos levanta en su gloria, nos levanta en su justicia, nos levanta en su entendimiento, nos levanta en su conocimiento, y nos usa para su gloria y para su honra. Por eso usted y yo no debemos vivir en la nostalgia. La nostalgia nos deprime, nos lleva a la zozobra, la incertidumbre. Debemos empezar a mirar qué es lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas, ya que lo mismo le sucedió al pueblo de Israel. Y en el pueblo de Israel, cuando el Señor los sacó de Egipto, el Señor los llevó para sacarlos a una tierra que fluye leche y miel, pero ellos nunca entendieron los planes que el Señor tenía con ellos. ¿Por qué? Porque ellos vivían en una nostalgia, y lo podemos encontrar en el libro de Números, capítulo 11, verso 4 al 10. Dice: la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino que este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo mojaba en morteros y lo cocía en caldera, o hacía de él torta. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Pero como aún el pueblo hebreo anhelaba, pero volver al pasado, y como anhelaba lo que vivían en Egipto, lo que comían en Egipto, pero sin darse en cuenta que lo que el Señor tenía para ellos era mucho mejor. Pero este pueblo quejaba, murmuraba, criticaba mucho contra Dios y contra su siervo Moisés. No venaban ni veían lo que tenían adelante, porque vivían en su pasado. ¿Cuántas personas usted ha escuchado? De pronto usted es a esas personas: no, cuando vivía con mi esposa, cuando vivía con mi esposo, cuando vivía con mis hijos, cuando vivíamos con mis padres, cuando vivíamos en tal lugar, cuando comíamos tales cosas, cuando íbamos a tales lugares y cuando hacíamos tales cosas, y solamente habla la mayor parte del tiempo de eso. Es una nostalgia que lo embarga, lo inunda, lo embriaga, pero una nostalgia que no lo deja ver más allá, no lo deja avanzar ni evolucionar, porque vive enfrascado, enfocado en ese pasado. Eso es lo que pasaba con el pueblo hebreo, y esa nostalgia la convierte en un descontento, y el descontento en ingratitud, y esa ingratitud nos puede llevar a usted y a mí a la queja, a la murmuración contra Dios, tal cual como le sucedió al pueblo hebreo en el tiempo que el Señor lo estuvo en Egipto, lo estuvo en el desierto, mientras que el Señor los pasaba a la tierra prometida, Canaán. Se quejó por la condición en que ellos estaban pasando, estaban viviendo, el presente que ellos tenían, pero solo añoraban lo que se convirtió en una queja, pero también en que el Señor los odiara, los detestara a ellos, porque solamente vivían quejándose y murmurando contra Dios y contra su siervo Moisés, porque no estaban satisfechos con lo que el Señor les daba, y siempre anhelaban vivir lo que tenían en el pasado. ¿Cuántas personas anhelan vivir lo que tenían en el pasado y nunca se enfocan en el presente, y por eso nunca pueden visualizar el futuro, porque están atascados en el pasado, en una nostalgia llena de dolor? De pronto pudo haber sido buenos tiempos gloriosos o tiempos dolorosos, pero no salen de ese enfrascamiento en el cual están viviendo.
Cómo el Señor nos quiere llevar a usted y a mí a que podamos vivir y entender cuáles son los planes del Señor. Esos planes del Señor los podemos conocer cuando quitemos la mirada del pasado. Por eso en Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y es cuando tenemos enfocada la mirada en Cristo Jesús. Y el menosprecio que sufrió nuestro Señor fue ese menosprecio por usted y por mí, para darnos libertad, seguridad y confianza. Y ahí donde el Señor viene a darnos a usted y a mí esa seguridad, esa confianza para poder entender los planes que el Señor tiene para con usted y para mí. Por eso el Señor mismo nos quiere llevar a usted y a mí a esos cambios de transformación. Por eso lo dice en el Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si nos deleitamos en el Señor, nos concederá el gozo, la alegría, la paz, la seguridad, la confianza, la convicción y la determinación en Cristo Jesús. Yo le oro y le clavo y le pido al Señor que toda nostalgia usted la lleve y la clave y la cancela a través de la cruz del Calvario. Haya sido mala o haya sido buena, porque usted se enfoque en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, y le dará la conquista, la victoria, le llevará a ser una persona de visión y proyección en Cristo Jesús.